¿Y cuáles son los golpes de esta guerra económica en estos últimos años? Estamos hablando desde el año 2019 hasta aquí. Lo recoge este informe. Una caída del turismo de un 53%. Esto es hasta el año 2024, porque recordemos, del 2025 al 2026 ha caído otro 50% más. O sea, estaríamos hablando no de un 53%, sino de quizá de un 70% o por ahí. Una reducción del 59% de los ingresos turísticos, de 3.200 millones en el 2017 al año a 1.300 en el 2024. Ahora, repito, serían quizá la mitad de estos 1.300 o menos. Un descenso del 23% de las exportaciones de servicios médicos. Una caída del 42% en las remesas, de 4.000 millones en 2018 a 2.300 millones en el 24, por toda la política de prohibiciones de envío de remesas. Una reducción del 30% de la importación de bienes y una disminución de la población debido a la emigración masiva de un 13% de la población cubana. Son datos de una guerra, sin duda, de una guerra. Porque ¿cuáles son las principales sanciones? Digamos, los que han tenido impacto en todo esto y en lo anterior que hemos dicho de la mortalidad infantil. Bueno, y lo recoge este informe. La lista de entidades restringidas de Cuba, es decir, todas aquellas prohibiciones a hoteles, a empresas estatales con las que no se puede comerciar. La reducción del umbral de minimis al 10%, limitando las exportaciones con contenido estadounidense. Es decir, que Cuba no puede comprar cualquier tipo de producto que tenga un 10% fabricado en Estados Unidos. Obama lo aumentó al 25% y Trump lo redujo al 10%. Esto tiene un impacto, por ejemplo, en el tema de la salud. En la compra de materiales, de medicamentos, de equipos médicos. ¿Qué equipo médico de alta tecnología en el mundo no tiene un 10% con un componente fabricado en Estados Unidos? Bueno, pues eso supone al sistema de salud, bueno, un verdadero drama. Restricciones severas a los viajes de Estados Unidos a Cuba, incluyendo la prohibición de los cruceros, la incorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, que significa crédito cero, transacciones y transferencias cero, y provoca una caída brutal del turismo a Cuba de Reino Unido, de la Unión Europea, Australia, Japón y Corea del Sur. La restricción a las remesas, que hemos dicho, las sanciones a las misiones médicas en el exterior, que han provocado que quizá más de 1.000 millones de dólares se deje de ingresar en el sistema de salud, y ahora, finalmente, el bloqueo petrolero, que es lo último ya del final. Sí, no, ya venía, como se dice, ya venía caminando, ¿no? Ya el hecho, primero, el ataque a las misiones médicas cubanas en los países que lo han solicitado, tratar de que no ingrese ni un solo dólar o euro en la economía cubana. Ahí está, bueno, el chantaje, la falta de respeto a la libertad, tanto que hablan de libertad, ¿eh? La libertad de ciudadanos de Europa, de visitar Cuba, de Europa y otros países también de la región, de visitar Cuba, de hacer turismo en Cuba, etcétera. Eso está prohibido. ¿Y lo prohíbe quién? El que se cree dueño del mundo y de las vidas de las personas del mundo, Estados Unidos. Es decir, que venía ya por ahí, es una política de asfixia económica, de recrudecer más aún esta política criminal, y ya cuando parecía que ya no había más, aparece esta idea también nefasta, criminal, de bloqueo petrolero para que no entre ni una botellita, pudiéramos decir, de petróleo en la economía cubana, con el falso pretexto de que siempre buscan justificar lo injustificable, que para que no vaya para los militares, ¿no? Hablan de Gaesa,
sea, que no vayan los militares, que son los que gestionan, según ellos, todo el tema del turismo, todo, bueno, las empresas, las grandes empresas, etcétera, que para que no para que el régimen, como dicen ellos, el régimen no tenga, y no se dan cuenta que no es que no quieren darse cuenta porque son criminales. O sea, el criminal es criminal. Y entonces lo que vemos es que ellos desconectan a la dirección de la revolución, a la dirección del país, lo desconectan del pueblo, como si fuera otra cosa. Eso pasa en el capitalismo, en un sistema como el cubano, no. El pueblo está unido a la dirección de la revolución. Entonces, claro, le hacen como este señor, este embajador o encargado de negocios de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos en La Habana, hizo un tour por casi toda la isla visitando a cubanos. ¿Pero qué cubanos? A los 3 o 4 Gusanos. mercenarios, gusanos que sirvan los intereses de Estados Unidos. No, ve al pueblo. Y cuando alguien del pueblo, de a pie, del pueblo llano, lo va a confrontar, eso hay un vídeo que Mm. lo dice claramente, Ya es el régimen. no, sale casi corriendo el hombre. No quiere responder a las preguntas de un cubano. Pero ahí está, ahí se le cae la careta, porque lo que quieren es que cada cubano que hable mal de la revolución y de verdad que da pena que hayan personas nacidas en Cuba que no se den cuenta del Mm. truco, de la estrategia, ¿no? Cada cubano o cubana que hable mal de la revolución para ellos es una ganancia, es Mm. una ganancia porque eso le permite justificar la agresión. O sea, basta que hayan 2 o vayan 3, pero eso va replicando, replicando, y entonces dice, no, los cubanos, como esta señora que es capaz de decir, la Elvira Salazar, que está al lado del pueblo cubano, que inventan manifestaciones, cacerolazos, ¿no? Y que está al lado del pueblo cubano. ¿Al lado de qué pueblo está esta señora? De los que sirven, los vulgares gusanos, los arrastrados que sirvan los intereses de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Mm. el pueblo cubano.